Ley 1010 del 2006. Acoso laboral. Objetivo: prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. ¿Pero qué es el acoso laboral? Toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de un empleador, jefe, superior inmediato o jerárquico, o con un compañero de trabajo o subalterno, encaminado a infundir miedo, intimidación, terror y angustia a causar prejuicio laboral, desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo. Modalidades de acoso laboral. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleador o trabajador. Toda expresión verbal ultrajante que lesione la integridad moral, derechos a la intimidad y buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral. Persecución laboral. Toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad que permitan inferir el propósito de inducir a la renuncia del empleado o trabajador mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios de trabajo que puedan producir desmotivación laboral. Discriminación laboral. Todo trato diferenciado por razones de raza, género, de origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social que carezca de toda racionalidad desde el punto de vista laboral. Entorpecimiento laboral. Toda acción tendiente a obstaculizar el no cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o el empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o no inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. Inequidad laboral. Asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Desprotección laboral. Conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. Conductas que constituyen acoso laboral. Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias, los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo. Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo. Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso cuya deunidad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios. La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u opiniones de trabajo. Las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir formuladas en público. La alusión pública a hechos pertinentes a la intimidad de la persona. La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales. Las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio de lugar de trabajo o de labor contratada, sin ningún fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa. La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos de turno laboral y las exigencias permanentes de laborar en dominicales y días festivos, sin ningún fundamento objetivo en las necesidades de la empresa, o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores o empleados. El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales. La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para el cumplimiento de la labor. La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones,
cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos. El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofendiendo o intimidatorio al sometimiento a una situación de aislamiento social. Conductas que no constituyen acoso laboral. Actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los superiores jerárquicos sobre sus subalternos. La formulación de exigencias racionales de fidelidad o lealtad empresarial e institucional. La solicitud de cumplir los deberes de la persona y del ciudadano que se tratan en el artículo 95 de la Constitución Política Colombiana. La formulación de circulares o memorandos de servicios encaminados a solicitar exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral de subalternos conforme a los indicadores y objetivos generales de rendimiento. La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o institución cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles en operación de la empresa. Las situaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo con base en una causa legal o justa causa prevista en el Código Sustantivo del Trabajo o en la legislación sobre la función pública. Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y cláusulas de trabajo. Las exigencias de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibiciones que trata la legislación disciplinaria aplicable a los servicios públicos. El acoso laboral, cuando estuviese debidamente acreditado, se sancionará así. Como falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único cuando su autor sea un servidor público. Como terminación del contrato de trabajo sin justa causa cuando haya dado lugar a la renuncia o el abandono del trabajo por parte del trabajador regido en el Código Sustantivo de Trabajo. En tal caso, procede la indemnización en los términos del artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo. Como sanción de multa entre 2 y 10 salarios mínimos legales mensuales para las personas que lo realicen y para el empleador que lo tolere. Con la obligación de pagar a las empresas prestadoras de salud y las aseguradoras de riesgos profesionales el 50% del costo del tratamiento de enfermedades profesionales, alteraciones de salud y demás secuelas originadas en el acoso laboral. Esta obligación corre por cuenta del empleador que haya ocasionado el acoso laboral o que haya tolerado sin perjuicio a la atención oportuna y debida al trabajador afectado antes de que la autoridad competente dictamine si su enfermedad ha sido como consecuencia del acoso laboral. Con la presunción de justa causa de terminación de contrato por parte del trabajador particular y exoneración del pago de preaviso en caso de renuncia o retiro del trabajo. Con justa causa de terminación o no renovación del contrato de trabajo, según la gravedad de los hechos, cuando el acoso laboral sea ejercicio por un compañero de trabajo o de un subalterno. Durante la investigación disciplinaria, el juzgamiento por conductas constitutivas del acoso laboral, el funcionario que le esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, en los términos del artículo 157 de la Ley 774 del 2012, siempre y cuando existan serios indicios de actitudes relatorias en contra de la posible víctima. Bueno, en el análisis sobre la relación de la Ley 1010 del 2006 en la empresa que nosotros estamos trabajando, que es WAMN Fumigaciones, la secretaria nos ha expresado sobre la exigencia de laborar en horario excesivo respecto a la jornada
laboral contratada sin remuneración de horas extras, es decir, han habido repetidas ocasiones en que le ha tocado quedarse hasta largas horas de la noche pasando reportes e informes financieros, lo que también le conlleva a una sobrecarga laboral. Igualmente, el conductor de la empresa nos informó que la imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales que a veces debe cumplir, que son como requeridas por el jefe, como por ejemplo ir a recoger a los niños del jefe al colegio, o le ha tocado también en ocasiones ir a pagar los servicios de la casa del jefe, o después de la terminación de la jornada laboral, ir a dejar a los empleados a la casa de cada uno. Entonces, esos son los aspectos que encontramos y que relacionamos sobre la ley 1010 del 2006, que fue el tema que nos tocó exponer en esta ocasión. Muchas gracias.